Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y volvemos una semana más con un programa que yo creo que es bastante interesante y que además creo que hemos tardado bastante en hacerlo. Estamos ya en la tercera temporada de Legio. Hemos hablado en otros programas de la figura de Napoleón, porque evidentemente es una de las figuras centrales de la historia universal y en concreto de la etapa suya, la etapa de finales del 18, principio del 19, que marcan ese paso de la edad moderna a la edad contemporánea, pues es una figura fundamental, es una figura central, probablemente una de las más importantes de la historia, y aunque lo hemos tratado en algunos programas, porque evidentemente Napoleón afecta a muchos programas, a muchos temas que nosotros pudiéramos tocar aquí en este programa, pues hoy queremos centrarnos en un programa medio autobiográfico, no, porque entonces en ese caso sería mío. Un programa medio biográfico de Napoleón, medio la historia de estas guerras napoleónicas que llevó a cabo. Y evidentemente esto no lo voy a hacer yo solo, sino que lo voy a hacer con mis compañeros que están tanto, como siempre, como en Granada como en León, que son pues Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y sí, ya era hora de hablar de Napoleón, ya más centrado en su figura. Claro, bueno, buenas tardes primero. Hemos hablado de Napoleón, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del Bonaparte, ¿no? De la figura. De qué hacía en su casa, de sus sentimientos. Vamos a centrarnos en la cabeza, en lo que pensaba, en la figura, en el hombre, en el humano. Ay, no te he escuchado. Ahora sí. Perdón, Joder, Napoleón no hace interferencia, tío. Napoleón desde su lugar donde está enterrado, que ahora mismo me vaya a matar, pero ahora mismo no recuerdo dónde está enterrado. En Los Inválidos, en Francia. Los Inválidos. Que hay una historia muy curiosa con lo de dónde no se quería y dónde no se quería enterrar. Luego, al final, sí, bueno, luego lo hablamos al final. Pues sí, antes de empezar el programa, como siempre, hacemos un apartado de secciones. En este caso va a haber solo una sección que es pues una especie de curiosidad, dato histórico, que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, un poco de pasada, otros pues probablemente ni siquiera habéis oído hablar del tema, y es que durante la Revolución Francesa, el calendario gregoriano, el calendario actual que utilizamos nosotros, que utilizamos en el mundo occidental, pues fue suprimido por una especie de calendario revolucionario que tenía como punto de partida el día 22 de septiembre de 1792, que fue el día en el que se proclamó la Primera República Francesa. Dentro de este episodio extenso, que tuvo varias etapas, de la Revolución Francesa. Este calendario revolucionario, tengo aquí apuntado algunos datos de interés, era bastante curioso. Digamos que entre las distintas características que tenía, era que, bueno, tenía evidentemente este calendario revolucionario que se instaura en 1793. Estamos hablando del periodo de la Convención Jacobina, un periodo muy radical, muy revolucionario de la Revolución Francesa. Tenía un afán por acabar con todas las tradiciones que, digamos, ellos relacionaban con el antiguo régimen que hacía poco que había caído, ¿no? De esta manera, el año quedaba dividido en 12 meses, como ahora, de 30 días cada uno, con 5 días suplementarios en los años normales y 6 en los bisiestos. Además, los meses recibían nombres según la estación de ese momento. Los meses eran Vendemiaire, Brumaire y Frimaire en los meses de otoño, Nivós, Pluviós y Ventós en los meses de invierno, Germinal, Floreal y Priarial en los de primavera y Mesidor, Termidor y Fructidor en los meses de verano. Y perdonad si no estáis escuchando algún francés, algún profesor de francés o algo, porque nos acabamos de pisotear
este idioma. Pero bueno. Has pronunciado mucho las R's, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se suprimían la semana y cada mes tenía 3 décadas, ¿vale? 3, como, digamos, como, Décadas. claro, como semanas de 10 días, ¿no? Ah, Había 3. El día de descanso era el 10.º día, que era el decadí, y los días se dividían en 10 horas, ¿vale? Cada día tenía 10 horas, pero es que las horas no duraban 1 hora, no duraban 60 minutos, sino que duraban 2 horas y 24 minutos. pero yo esta gente. Cada hora eran 2 horas y 24 minutos, por eso cada día tenía 10 horas. No sé, lo que fumaba esta gente no era bueno, ¿eh? O sea, terrible, Este vamos. calendario, que evidentemente era una fumada, fue abandonado a partir del 1 de enero del año 1806, durante el periodo del Imperio Napoleónico. Traigo esta curiosidad, este dato, porque bueno, van a aparecer en algunas ocasiones estos nombres de meses de este calendario que bueno, que sí, para que no se nos, cuando digamos 18 de Brumario o digamos el mes del golpe de Estado de Termidor, pues que no digamos, y este nombrajo, esta palabra, ¿qué significa? Son nombres de meses, ¿vale? De hecho, el 18 de Brumario se corresponde con el 9 de, el 9 de noviembre, ¿no? Así que vamos a comenzar con el programa y vamos a comenzar un poco hablando de la figura de Napoleón. Napoleón nace en el año 1769 en Ajaccio, en Córcega. Córcega era una isla que pertenecía a Francia, pero desde hacía un año. De hecho, el nombre de Napoleón Bonaparte, él se lo pone después, se lo afrancesa, digamos, porque su nombre de nacimiento es Napoleone di Buonaparte. Es el nombre que él tiene de nacimiento y que luego, posteriormente, con los años, afrancesaría llamándolo Napoleón Bonaparte. Y Rafa, te has disculpado tú por no pronunciar bien el francés, pero con él se metían también por eso, porque es que es de ascendencia italiana. Claro. Entonces no tenía un acento italiani. Entonces, que también tendrás que a lo mejor mucha gente piensa que este señor era como francés puro de nacimiento y No, él era de sangre exacto, italiana. exacto. Es de ascendencia, y eso, Córcega y todo el tema del nombre, todo eso. Su padre, Carlo Buonaparte, pertenecía a la nobleza local corsa y era el representante de Córcega en la corte de Luis XVI. Por lo tanto, pudo trasladar tanto a su hijo Napoleón como a otro de sus hijos, que aquí en España conocemos muy bien, a su hijo José, a la Francia, pudo trasladarlo a Francia para iniciar sus estudios militares. De hecho, en el año 1784 consigue Napoleón, bueno, no graduarse, eso lo haría un año después, sino iniciar sus estudios militares en la Escuela Militar de París. Va a cursar estudios de artillería y en el año 1785 se va a graduar como teniente segundo de artillería y de esta manera pues va a iniciar esta carrera militar que sería tan exitosa, ¿no? En el año 1789, como todos sabemos, se inicia la Revolución Francesa. Napoleón va a estar muy integrado dentro de la actividad revolucionaria contra los realistas y contra la fuerza de coalición de los distintos países europeos, y va a estar muy relacionado con la facción jacobina. De hecho, en el año 1794, cuando cae Robespierre, Napoleón, que estaba, como ya digo, muy ligado con el círculo más cercano, más íntimo de Robespierre, va a ser detenido y va a estar 2 semanas preso hasta que lo liberan por falta de pruebas. Pero esto nos hace ver que durante la Revolución Francesa Napoleón estaba muy vinculado a la facción jacobina y evidentemente gracias
a sus acciones militares, a sus conocimientos en táctica militar, donde se veía una gran brillantez y unos grandes conocimientos, pues fue convirtiéndose en un héroe de la revolución. Y que es importante lo que estás diciendo, Rafa, porque siempre lo tenemos en mente como que se forma mucho en lo militar, eso es cierto, por supuesto, pero también se está formando en todo ese tema ilustrado. O sea, él siempre va a unir los principios ilustrados a sus intereses militares. O sea, Efectivamente. al mismo tiempo que está aprendiendo cómo dirigir un batallón, está leyendo a Voltaire, a Rousseau, o sea... Y a los clásicos, que también Sí, sí. era un fanático de los Eh, romanos y todo sí, esto. en su juventud, de hecho, él leyó a Polibio, a Plutarco. Estamos hablando de una persona leída y que muy en contacto, y eso Dani hace bien en poner hincapié en eso, muy en contacto con con los ideales revolucionarios. Y con ideales revolucionarios, al principio, bastante radicales, porque al final los jacobinos son esa facción más radical de la revolución. Sin embargo, en 1794, como decíamos, cae Robespierre, cae ese régimen de terror que había instaurado desde el año 1793, en, esa, en ese año más radical de la revolución, ¿no? Esa etapa más radical, más revolucionaria. Y precisamente en 1794, cuando cae Robespierre, lo que se produce es lo que se conoce como la reacción termidoriana, porque en ese mes de Termidor se da un golpe de Estado protagonizado por la sección revolucionaria más conservadora, por una por la parte, la burguesía más conservadora, que lo que busca es acabar con ese régimen de terror y acabar con lo que ellos consideraban los excesos revolucionarios que estaban produciendo los jacobinos. Em, Poco después de esa reacción termidoriana, se crea una nueva constitución en el año 1795 y cuando se proclama esa constitución se da paso a el gobierno del directorio. El directorio, un gobierno de cinco miembros, de un sesgo conservador, que va a gobernar la Francia revolucionaria desde el año 1795 hasta 1799. Esta última parte de la revolución, una parte muy conservadora, que busca, pues bueno, encauzar, digamos, de alguna manera, la revolución que se había desviado un poco de los principios originales durante la Convención Jacobina. En estos años, desde 1795 a 1799, la figura de Napoleón va a ir creciendo en popularidad tanto dentro del ejército como en la propia sociedad francesa. Además, se va a hacer fundamental para la propia existencia del directorio. El directorio va a verse en muchas ocasiones atacado tanto por la oposición monárquica, la oposición realista, que va a hacer varios intentos de acabar con el directorio, y también por por la oposición, perdón, más revolucionaria. De hecho, no sé si recordáis en el año 1797 la conspiración de los iguales de François Babeuf, que era un revolucionario radical francés que muchos autores consideran precursor del comunismo. Y entonces vemos como el directorio está acorralado en muchas ocasiones, tanto por los monárquicos, tanto por los realistas, como por la oposición más radical. Y en muchas de esas ocasiones tienen que tirar del ejército. Y en el ejército está teniendo cada vez más poder, cada vez más popularidad la figura de Napoleón. Además, esta figura victoriosa, esta figura exitosa de Napoleón, se va a ver acrecentada gracias a dos campañas militares que se producen en estos momentos donde en Francia está gobernando el directorio. Las campañas en Italia y posteriormente la campaña en Egipto. La campaña en Italia se inicia en el año 1796 y el ejército de Napoleón lo que consigue es, después de la batalla del puente de Arcole, se pronunciará así, que yo creo por el nombre que es un poco la versión italiana de la batalla del puente de Alcolea, en la que el ejército de Napoleón consigue expulsar de Lombardía a los austriacos. Y posteriormente, cuando firma la paz con Austria,
va a atacar y a hacerse con la República de Venecia, una república de una amplia tradición de más de 1000 años de independencia, que cae ante las tropas de Napoleón, y esos territorios que Napoleón y su ejército ha conseguido conquistar en Italia, que ha conseguido arrebatar a austriacos y que ha conseguido acabar con la independencia veneciana, los va a unir en un estado satélite, un estado, ellos consideran hermano, realmente un estado satélite de la República Francesa, que es la República Cisalpina, ¿vale? Estos territorios luego pues volverían a cambiar de mano y a ser llamados de otra manera cuando caiga Napoleón, pero en este momento Napoleón los reúne en la conocida como República Cisalpina. Esto se produce entre los años 1796 y 1797. Bueno, pues un año después, en 1798, Napoleón traslada al directorio la idea de ocupar, de hacerse con Egipto, porque de esta manera estamos hablando que en todo esto que estoy contando, aunque me estoy centrando en la figura de Napoleón, en este contexto ahora mismo la República Francesa está en guerra tanto con Inglaterra, con el Reino Unido, como con otros países de Europa que intentan derrocar al gobierno republicano francés. Está en guerra con todo Cristo. Efectivamente, están en guerra con toda Europa, ¿no? Y su enemigo más acérrimo, el que más cara le plantaba, era el Reino Unido, ¿no? Entonces, Rafa, sí, una dime, cosa, dime, Dani. que en ese sentido lo que hay que entender que es que, claro, como hay una... O sea, estamos en la época de la Ilustración, ¿no? Que ese movimiento eh, de finales del 18, perdón, finales del Sí, 18, principios del 19, que va a surgir en Europa, ¿no? Que prioriza la razón, ¿no? Y por eso se llama el siglo de las luces, porque ilumina la razón humana y tal, ¿no? Que va a desembocar toda esa ilustración y la Revolución Francesa. Y como en Francia ha triunfado, los países europeos lo ven como una amenaza, entonces por eso están en conflicto, que ellos, figuras como Metternich, que ya sería para dedicarle a eso un programa aparte, van a intentar lo que será, siempre van a intentar como volver al antiguo régimen, ¿no? Un poco, por eso esos enfrentamientos, ya no solo por intereses políticos, económicos como siempre, sino por, es un poco, no es lo mismo, pero un poco cuando existía la Unión Soviética, que Occidente no quería que eso se expandiese, ¿no? claro. Claro, por eso el cordón sanitario de Florida Blanca y todas estas cosas que pasaron. Y bueno, las derrotas que tiene primero España también en los Pirineos y demás con... Hay muchos paralelismos entre Claro, esta situación y luego la que se vivirá en el siglo XX después de la creación de la Unión Soviética. Además, bueno, las relaciones de las distintas monarquías absolutas de Europa con la Francia revolucionaria eran bastante malas desde 1789, pero evidentemente Claro, van a empeorar mucho más cuando asesinen a Luis XVI. claro, claro, sí, pero es verdad que había ya una enemistad Mm. previa, bueno, desde la Edad Media está Francia y Inglaterra dándose de Sí, hombre, palos, eso ¿no? por supuesto, eso por supuesto. Y ahora pues estamos en una nueva fase, en una nueva etapa de esa enemistad, ¿no? Bueno, lo que hablábamos, que la idea de Napoleón, que se la traslada al directorio, es la de ocupar Egipto. También Napoleón tenía cierta obsesión con Egipto, porque también había leído mucho sobre el antiguo Egipto y estaba bastante interesado en esa zona. Y además lo que le traslada al directorio es que ocupando Egipto también se cortaba la ruta del Reino Unido con su colonia de la India, que esto afectaba mucho evidentemente la economía británica. El directorio acepta, pero sobre todo acepta porque lo que quiere es quitarse del medio a Napoleón. No quiere tener cerca de Francia a Napoleón, porque ha llegado a tal punto de popularidad y a tal punto de importancia dentro de la política francesa. Estamos hablando de que el directorio probablemente, muy probablemente, siguiera en ese momento vivo porque Napoleón así lo había sustentado, ¿no? Y claro, tanto poder recaía sobre Napoleón que el directorio lo ve como una manera de alejar a Napoleón de la política francesa. Lo tenemos ocupado en Egipto, está bastante lejos, y de esta manera nos quitamos esa amenaza, ¿no? Y de esta manera, pues autorizan a Napoleón la campaña de Egipto. Antes de llegar a Egipto, de desembarcar en Alejandría, se van a hacer las tropas francesas con la isla de Malta,
de allí van a expulsar a la Orden de San Juan, la Orden de Malta, y de esta manera pues consiguen hacerse con esta pequeña isla que era muy importante también dentro del control del Mediterráneo. Luego, una vez llegado a Egipto, consiguen derrotar a los mamelucos que controlaban la región. Digamos que Egipto era una provincia en ese momento del Imperio Otomano y estaba controlada por los mamelucos, que caen en la conocida batalla como de las pirámides, caen por las tropas napoleónicas y de esta manera Napoleón, que ya había conseguido desembarcar en Alejandría, consigue hacerse con el Cairo y toda esta zona que se conoce como el Bajo Egipto, esta zona cercana a la costa, y allí pues, va a hacerse fuerte Napoleón. Sin embargo, va a recibir un durísimo revés poco después, infligido por la flota británica de Horatio Nelson, que aquí también lo conocemos bastante bien, que va a destruir en la batalla del Nilo, la flota británica va a destruir a la francesa. Entonces, de esta manera, ya se empieza a truncar un poco la campaña de Egipto porque el propio Napoleón y su ejército se va a ver incomunicado allí en Egipto, porque al fin y al cabo la flota ha quedado prácticamente destruida después de esta batalla con el Reino Unido. Aún así, Napoleón va a seguir insistiendo, va a iniciar una campaña en Siria, donde va a conseguir, y en Palestina también, donde va a conseguir algunas capitulaciones de ciudades, como Jaffa, como Haifa, pero tiene que finalmente desistir porque, bueno, se producen también enfermedades de peste bubónica, de cólera, va a sufrir muchas bajas en su propio ejército y en el año 1799, viéndose ya muy comprometida su propia posición en Egipto y aprovechando que se había relajado un poco el bloqueo británico en esa zona del Mediterráneo que bañan a Egipto, consigue trasladarse Napoleón hacia Francia, porque le estaban llegando noticias de una extrema debilidad del Directorio en la política francesa en esos momentos. Entonces, llamado por su hermano Lucien, y también que su hermano Lucien era el presidente del Consejo de los 500, que era la cámara legislativa del gobierno francés, y llamado también por incluso miembros del directorio, como Sieyès, que era uno de los miembros más importantes del directorio, llega a Francia y allí da un golpe de Estado el propio Napoleón, con la colaboración ya digo, del propio Sieyès, de su hermano Lucien, da un golpe de Estado el día 9 de noviembre de 1799, que en el calendario revolucionario es el día 18 de Brumario, por eso se dice el golpe de Estado de Brumario, en el que Napoleón derroca al directorio y digamos que de esta manera se acaba el, la última etapa, ¿no?, de la Revolución Francesa y se instaura el consulado, que estaba formado por 3 cónsules, siendo el cónsul principal el propio Napoleón y los otros 2 cónsules, el propio Sieyès y otro cónsul llamado Ducos, Roger Ducos. Estos 3 cónsules, pues, digamos que dan digamos que la situación en Francia, que estaba muy debilitada políticamente, pues digamos que la consiguen reconducir un poco, ¿no? Y el propio Napoleón se hace en este momento, en 1799, como el hombre más fuerte de la República Francesa. Y ahora, con Francia en poder de Napoleón, es cuando yo le doy paso a mi compañero Dani, que nos va a hablar un poco ya de esa figura de Napoleón como ya no solamente el hombre fuerte de Francia, que ya en esta etapa que yo estaba comentando lo estaba yo diciendo, sino que también ya a nivel político es realmente la cabeza de la República. Claro, esto, bueno, lo que ha dicho, lo que está comentando Rafa, hay una situación inestable en Francia. Bueno, también los ejércitos austriacos y rusos están presionando
En Francia, pues, hay inestabilidad política. Como ha dicho Rafa, pues regresa a Egipto un poco para poner orden. Que, por cierto, hablando del tema de Egipto, está esa famosa historia de que Napoleón estuvo en la pirámide de Keops, tal. Bueno, en torno a eso pero también porque tenía él mucha fijación y por todo el tema del antiguo Egipto y demás. A ver si le dedica una novela a eso. Y bueno, es curioso. Imaginas a Napoleón ahí en la pirámide, ¿no? A saber qué haría el hombre. Pero bueno. Contemplando la belleza del antiguo Egipto. Pues ya está, ¿no? Él emerge del caos como gobernante de facto de Francia, ¿no? En esa figura del primer cónsul, un poco pues intentando paliar los problemas que había. Para allá sí un poquito, voy a ir dando pinceladas de lo que es este periodo. A lo mejor voy de un tema, luego vuelvo, pero voy a intentar que se quede un poco claro. Hay que pensar mucho. Una vez tiene el poder, hay que pensar en la Europa en ese momento, ¿no? ¿Qué pensaba Napoleón de Gran Bretaña, de Austria, de Rusia y de otros estados que están formando la segunda coalición? No hemos hablado mucho de las coaliciones detenidamente, pero las coaliciones van a ser la alianza de los distintos países que en momentos determinados están en guerra con Napoleón, porque hay varias coaliciones. No son solo dos, o sea, no sé cuántas llega a haber en total, no recuerdo ahora. Pero hay unas cuantas, digamos que hay varios intentos de cargarse a Napoleón. Sí. Entonces hay varias coaliciones que se van sucediendo y demás, ¿no? Y claro, hay varias porque fracasan esas coaliciones. Claro, es que es muy complicado ganarle a Napoleón, es muy complicado. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Además, bueno, también ¿qué pasa? Es que Napoleón, claro, también tiene una ventaja porque la opinión pública en Francia está un poco cansada del tema de la guerra y puedes pensar, joder, pues entonces Napoleón es el que más quiere, sí, pero él consiguió dar esa imagen de combinar la paz con la protección la paz y la protección de la protección del Estado que ha surgido con la revolución. Entonces, sí, aunque él vaya a tener ese afán belicista y expansionista, pero su figura va a hacer que se vea como un hombre fuerte, ¿no? Y entonces, pues sí que termina gustando en sí. También yo creo que durante todo su mandato hay luz y sombra en cuanto a las opiniones que se tienen sobre él. A veces admirado, otras veces incluso la propia Francia no gusta mucho, pero bueno. Bueno, es probablemente una de las figuras que tenga unas opiniones más radicales. Tanto los que lo consideran como un auténtico demonio, como quien lo considera como una de las figuras más grandiosas de la historia, ¿sabes? O sea, no se me ocurre un personaje que tenga opiniones de un extremo hacia el otro, tanto de lo máximo en positivo a lo máximo en negativo. Claro, y es que en la propia Francia, por muy en contra que ciertos políticos estuviesen en contra suya, es que tenían que aceptar que es que estaba haciendo el puto amo, vamos. Entonces, ¿qué vas a hacer contra eso, no? Si está levantando el Estado francés. Porque hay que entender que el expansionismo francés ya existía previo a Napoleón en sí mismo. Y es que él va a coger esa idea, la va a llevar al máximo exponente, pero que al final son también intenciones que ya tenía Francia de alguna forma, ¿no? Más allá de Napoleón. O sea que Napoleón pues va a ser la figura que esto lo lleve al extremo. Hablando de la paz y la guerra, siendo realista, ¿existía otra alternativa que no fuese la guerra? Pues la verdad es que no lo parece, porque es que los monarcas en Europa tenían muchas ganas de que volviesen los Borbones a Francia, y Gran Bretaña y Austria, la verdad que por muy que vayan de víctimas de Napoleón me va a invadir, es que ellos estaban dispuestos a seguir la guerra por intereses también. Por lo tanto, al final es es una situación constante de guerra, y por parte de todos los estados europeos. Dallier habla de, bueno, en este momento, ¿qué va a hacer Napoleón? Pues afirma su poder y forma un nuevo ejército dispuesto a recuperar pues territorios que los austriacos, en parte del norte de África, que habían ido recuperando y tal. Vence a los austriacos en dos batallas importantes. Luego hablaremos qué pasa con el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, porque va a desaparecer en este momento.
Y lo que hace aquí Napoleón, pues bueno, como está ese ambiente así belicista, pues va a firmar dos tratados de paz, que es de Lunéville y Amiens. Este segundo será el más importante. Estamos hablando de 1802, ¿vale? Es un tratado de paz pues para, como la situación está así, como estamos hablando, muy candente, pues para frenar un poquito todo esto. Y se van a repartir un poco el cotarro, por así decirlo, entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, que van a ser reconocidas como las grandes potencias en ese momento, ¿no? Gran Bretaña en su supremacía marítima, Rusia va a tener en este sentido más influencia sobre los territorios del Imperio Otomano, porque también una cosa ahí que se están todos peleando por eso. Y Francia pues queda como la primera potencia occidental, ¿no? Y pasa que llega un momento en que Napoleón dice: bueno, yo he llegado a este punto, pero es que él siempre va a estar en busca de nuevas recompensas. Y esa recompensa, la paz, para conseguir esa recompensa, la paz es un obstáculo. Entonces, ya está. Es que no dura mucho, Amiens. Ese tratado de paz no dura mucho y finalmente, pues, esa tregua que se había conseguido no dura nada. O sea, es que un año después ya están otra vez en guerra, ¿no? Así que, bueno, finalmente, pues Gran Bretaña tampoco encuentra la manera de poner freno a esto y finalmente pues terminan nuevamente en conflicto, ¿no? En este sentido, Napoleón es nombrado cónsul vitalicio. También en En este momento, 1802, ¿verdad, Dani? no estoy seguro de si es en 1802, pero diría Sí, creo que sí. que sí. ¿Esto en qué repercute? En que no es solo cónsul, sino que es vitalicio. Esto es un paso más hacia lo que después pues se convertirá en emperador, ¿no? O sea, tener un poder más regio, más fuerte y bueno, hasta que se lo quiten del medio, ¿no? Sí, Dani, Entonces, pues, desde el 2 de agosto de 1802 vale, es perfecto. con su vitalicio. Sí, lo he englobado todo en el año de 1802 aquí, así que, pero como no lo tenía claro, pues Mm. pues eso, asume este título y bueno, va a hacer, en cuanto a política interior, va lo que quiere es la estabilidad para Francia, varias reformas, ¿no? Que pretende consolidar los logros que se habían conseguido en la Revolución, el famoso Código Napoleónico. Luego también, bueno, él va a tener siempre esa idea, ¿no? De la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la seguridad de la propiedad privada, ¿no? Que ya hemos hablado que todo eso son, pues, había nacido de la Ilustración y la Revolución Francesa, él lo va a mantener. No obstante, al final estamos hablando de que va a gobernar en un despotismo ilustrado, enmascarado tras una fachada de ideales democráticos, ¿no? Pero bueno, también es un poco el modo operandi de los gobernantes ilustrados, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Como digo, pues eso, pretende construir un Estado francés sólido, pero cuidado, le pretende dar al pueblo lo que él creía que el pueblo necesitaba. No en ningún momento se plantea entregar la soberanía a la voluntad popular, como bien afirma Mika Beritche, que es el autor que he estado consultando sobre todo para esta parte más de esa figura de Napoleón, qué relación tiene con el Estado francés. No olvidemos que aunque tenga estos principios de la Ilustración, si la soberanía no es popular, al final no es que haya sido pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un socialista y Claro, acérrimo, ¿no? por supuesto que no. Que hay que tener cuidado con esto. Muy importante también, no hay que entender las guerras napoleónicas como algo aislado de las guerras revolucionarias previas. Es decir, yo metería todo esto en un mismo bloque desde 1792 hasta 1815, que ya será cuando se ha derrotado, que eso viene después. Todo esto está dentro de, o sea, que la guerra napoleónica y lo que Napoleón está haciendo ahora mismo es fruto y es consecuencia de todo lo que sucede durante la Revolución Francesa. Claro, Y es que como guerras napoleónicas podríamos meter a la guerra de antes de la irrupción de Napoleón, porque al final el cariz y el motivo es el mismo. exacto, es que es lo mismo. Y
Y ya antes los estados europeos estaban intentando frenar a la Revolución Francesa y ahora están intentando frenar a Mm, Napoleón. Es que incluso en Europa se tiene la misma dinámica contra Francia. Entonces, sí, me parece un poco, no absurdo en sí, porque lo puedo entender, pero que es un poco confuso el separar la guerra napoleónica de todo ese contexto porque es una consecuencia directa. totalmente. Y de hecho, según los autores a los que acudamos, eh, dirán que la Revolución Francesa se termina en 1799 con la instauración del consulado y de la llegada de Napoleón al poder, y habrá quien meta el imperio napoleónico como la etapa final. Claro, exacto, yo lo veo también en ese sentido. Mm, Pues bueno, seguimos hablando muy poquito más rápido. ¿Qué mm, cosas hace Napoleón? Reforma en la administración, en la economía, en la educación, perfecciona el ejército francés. Para él es muy importante la táctica y la estrategia operacional, una organización centralizada de los mandos. Al final, la verdadera fuerza del ejército francés va a estar en sus generales, ¿no? Generales como Murat, por no decir otros más, pero Murat lo comento porque salió en el programa del expolio de sí. arte que hicieron los franceses en España. Redacta código civil, reestructura, bueno, el ejército ya lo he dicho, ¿no? Una política un poco más intervencionista, ¿no? Expansionista, y él hace y deshace en Europa como él quiere, ¿no? Al fin y al cabo. Esto nos queda mucho a Gran Bretaña, sobre todo, y es determinante esto porque se ve, o sea, van a ver a Francia siempre como un peligro, porque como está tan fuerte, pues al final esto también genera un nerviosismo en Europa constante. Finalmente, en 1804 se corona emperador. Esto ya es un paso agigantado, ¿no? Él se corona en la Catedral de Notre Dame, por cierto. Esto le concede poderes, podríamos decir, dictatoriales, entre comillas, porque el concepto de dictador en este momento pues es distinto al concepto de dictador del siglo XX que tenemos en mente. Sí. Es nombrado también rey de Italia de la Catedral de Milán y pues ahora ya sí que pone los ojos en Gran Bretaña y curiosamente consigo pues arrastrar a España, ¿no? Porque necesita mayor flota. Sí. Es curioso, Dani, cómo se desmarca de la tradición de los reyes franceses anteriores, y esto tendría que ver mucho también cómo se desmarca de la casa de Borbón, que había terminado como había terminado en Francia, porque él se corona, como tú dices, en Notre Dame, mientras que la tradición de los reyes franceses era coronarse en la Catedral de Reims. Es cierto, sí. Mm. Es que tiene que ser primero y el mejor y el único en hacer todo. Si no, con los demás no. Claro, pero sería un mensaje un poco eh, un- contrarrevolucionario, ¿no? Al final, el volver a tener ese detalle de coronarte, donde se coronaban los reyes Borbones, que tú mismo has contribuido a destronar, hubiese sido un poco Es un extraño. poco un vacile también, ¿no? Sí, Eh, es como yo soy el nuevo poder aquí y es lo que es. sí, Pero bueno, estamos en 1805, Europa empieza a preocuparse mucho porque, joder, este tío emperador, cuidado, y está además el ejército lo está poniendo bien, bien potente, hay que tener cuidado. Surge la tercera coalición, Austria, Gran Bretaña, Rusia, Nápoles y Suecia. mm, Aquí pues Austria moviliza ejércitos y demás. Al final, pues es un conflicto en el que se va a ver involucrado. O sea, Napoleón consigue que toda Europa se vea involucrada en un conflicto a gran escala. Y él mismo dice, debo tener batalla y debo tener triunfos, ¿no? Al final es lo que él va a buscar en todo momento. sí. Aquí tenemos, pues, varios sucesos importantes en 1805, por ejemplo, aquí en este contexto se da la batalla de Trafalgar, que pues, es muy importante también para nuestra historia, ¿no? Que aquí tenemos al almirante Nelson por parte de Inglaterra. Aquí hay una victoria inglesa, ¿no? Contra la alianza franco-española. De hecho, ya pues también es que Napoleón va a abandonar esa idea de invadir la tierra finalmente, porque es que tiene la supremacía marítima Sí. y es muy complicado. Entonces Por siempre mar va a no puede intentar, hacer nada. claro, va a intentar siempre fastidiarlo en tema económico, como hicieron en Egipto, ¿no? Mm, Siempre intentando bloqueo continental contra Inglaterra, ¿no? claro. Importante, ya determinante, Austerlitz. En este año también tiene lugar la batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores,
que, fue en este año de 1805 y Napoleón pues se enfrentó a las fuerzas combinadas ruso-austríacas y del zar Alejandro I y el emperador austriaco Francisco I. Austerlitz, en un principio hay distintas, no me voy a poner a explicar la táctica militar que usó, la cosa que él engañó al principio para ser más débil, pero fue una victoria de las mayores victorias de Napoleón, por no decir para mí, yo creo que la más importante. Y fue determinante, hasta el día de hoy se ha estudiado en academias militares, para que nos hagamos una idea, porque fue una estrategia brillante, ¿no? Una importancia supina, es decir, es que a partir de aquí él es el rey de Europa. Además, curioso que lo que he dicho antes, importante, cae el Sacro Imperio Romano, germánico. Es que acaba con ese imperio, Sí. ¿no? Que lo va a denominar ahora la Confederación del Rin, ¿verdad? Claro, él fundará la Confederación del Rin, que agrupará a los distintos estados alemanes que van a ser clientes del Imperio Napoleónico. Luego está la parte del Imperio Austriaco y lo que serían esta Confederación del Rin. Él va a ir colocando gente en los tronos de Europa según le venga, ¿no? Va a colocar a José, a Luis, a Jerónimo Bonaparte, que son sus hermanos, pues en Nápoles, en Holanda, en Westfalia, y finalmente, pues ya sabemos, a José, también a Pepe, al llamado Pepe Botella, aquí en España, pues también lo colocará en el trono de España después de las abdicaciones de los reyes españoles, pero eso viene después. Decreta el bloqueo a Gran Bretaña, que ningún europeo comercie con los británicos, y cuando ya lo tiene todo controlado y cuando tiene Europa ahí fuerte, se equivoca en algo, ¿no? No se equivoca en un principio, pero se equivocará después. Él mira hacia dos lados, y mira hacia España y mira hacia Rusia, ¿no? Y aquí ya empiezan un poco los problemas. Bueno, y uno de los grandes problemas vendrían porque ese bloqueo continental no es respetado por uno de los países, que es Portugal, porque Portugal es aliada, por decirlo de esta manera más suave, es la aliada tradicional de los británicos. Sí, por no decir otra cosa. Por decir otra cosa. Y Portugal rechazó bloquear comercialmente al Reino Unido, y de esta manera pues ya entramos en lo que hemos comentado 40.000 veces, de que Francia le dice a Godoy que si puede pasar por España para ocupar Portugal, ¿no? Y ya conocemos un poco la historia, ¿no? Claro. Antes de eso, pues también Prusia declara la guerra a Francia, igual que lo hizo Austria, y Prusia también acaba derrotada por Napoleón. O sea, Napoleón va derrotando enemigo tras enemigo. Ya llegó al final, Antonio, perdóname. Y tenemos ya por el caso de España, ¿no? Al final, pues, España también era, aliado de Francia, pues sí, pero... Sí. Perdón. No le quedaba otra. Claro, sí. Igual que luego vamos aliados de Inglaterra, porque no nos queda otra, pero que Inglaterra se estaba dedicando a destrozar todas las posesiones españolas en América. O sea, que también te digo. Sí. Entonces, pues nada, entra aquí en España con ese pretexto de llegar a Portugal, finalmente pues se instaura aquí. Y pues ya hemos hablado de eso varias veces, ¿no? Es curioso porque tenemos el tema de las abdicaciones de Bayona, que obliga a abdicar a los reyes de España, ¿no? Tenemos tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Carlos IV, él hace que Carlos abdique, o sea, que Fernando abdique en Carlos, que era su padre, y que Carlos abdique en Napoleón, y Napoleón le da la corona a su hermano, a José Bonaparte. O sea, él hace lo que quiere, ¿no? Sí, totalmente. Y ya está, pues finalmente esta entrada a España ocurre en 1807 y ya tenemos, temas de levantamiento del 2 de mayo por parte del pueblo español, y da comienzo, ¿no?, a la guerra de independencia española. Y finalmente, pues tras los sucesos que ocurren aquí en la península ibérica, que ya hablamos de ellos en otro programa, 19 de julio de 1808, Francia sufrirá su primera derrota en campo abierto, que es la batalla de Bailén. Claro, esto es importante porque hizo que toda Europa se pensase que Napoleón no era invencible. Y aquí entraríamos un poco en una nueva etapa de la que hablará Antonio. No sé si se ha quedado claro
pero es un poco lío todo esto. Sí, pero Es que para estamos comentar todo haciendo esto... ese recorrido, ¿no? Por mi parte hemos estado hablando de cómo surge la figura de Napoleón, cómo llega a tener esa popularidad y esa importancia, no solamente militarmente hablando, sino dentro de la política francesa, hasta que se convierte en el dueño de Francia con ese cargo de primer cónsul. Con Dani hemos seguido viendo cómo se crea ya esa figura de Napoleón emperador y cómo el imperio napoleónico es la primera potencia de Europa, y Napoleón es el dueño del continente. Y llegado a esta guerra con España, ya vemos cómo se produce la primera derrota del imperio napoleónico en esta batalla de Bailén, y cómo ya entramos en una etapa de mayor decadencia de ese imperio, ¿no? Que es lo que nos Bueno, que va es a hablar importante Antonio. que eso es su primera gran derrota, que Napoleón sufrió Claro, también derrota. Normalmente si él estaba, solía ganar porque no, tenía un componente muy importante que Napoleón psicológico. infundía terror en el enemigo. Mm, Cuando él estaba, pero a veces había batallas, él no estaba en todas las batallas que tal, y a claro. veces por algunas, En pero Bailén no Bailén, estuvo, de hecho. claro, por ejemplo, Bailén es pues su, Su primera gran derrota a campo su abierto. primer, eso es. Además, Bailén es importante por varias cosas. Primero, por lo que has dicho de que ahora va a ver todo el mundo que Francia no es invencible. Eso es lo primero. Y también es importante porque hace que Napoleón venga en persona a la península a dirigir la campaña, que hasta entonces la había dejado en manos de sus generales, lo que produce, pues que ese miedo que puede infundir aquí no lo infunde en otro lado, la división de las fuerzas y, bueno, un desgaste económico y militar importante. También importante, que fíjate si es importante la derrota, que el propio José Bonaparte se va de Madrid y se va a Vitoria 10 días después de la batalla. Sí, sí. Porque las fuerzas combinadas españolas y sobre todo la guerrilla le está haciendo la vida imposible al ejército napoleónico. Luego es verdad que va a llegar Napoleón y va a arrinconar a las fuerzas españolas en Cádiz, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Pero bueno, saltándonos un poco el tema ya de España, que ya lo hemos comentado en otros programas y bueno, ya lo volveremos a comentar si este tema está muy interesante. Lo que pasa en Europa, que al final aquí es donde empieza un poco su decadencia, ¿no? Imperial. Va a seguir teniendo victorias contra Austria, que Austria va ahí todo el rato de... Ahora estoy en la alianza contra Napoleón, ahora estoy en alianza con Napoleón, depende. Si Napoleón la Mm. controlaba, pues estaba de su bando y si no, pues no. Hay una victoria que se puede decir que es pírrica, que es la batalla de Asper-Essling cerca de Viena en el año 1809, en la que luego más tarde, porque esto fue en mayo, luego ya en julio ya vence definitivamente a Austria, la batalla de Wagram, o a ver si se dice así. Entonces ahora ya se alía con Austria y es cuando se casa con María Luisa de Habsburgo. Entonces ya entronca directamente con una de las dinastías más importantes imperiales vamos, de la historia de Europa, que son los Habsburgo. Vamos, esta tía era la hija de Francisco I de Austria, que era el emperador. Pero bueno, un año después, en 1810, es cuando el imperio va a llegar a su máxima amplitud. ¿Vale? El imperio napoleónico llega a su máxima amplitud en el año 1810 y ahora entramos en el otro terreno, en el otro extremo, que es las cosas que pasan con Rusia. Que bueno, que no sé, los que tienen muchas ganas de ser súper importantes generales luego no aprenden de esto, la verdad. Pero Los bueno. grandes generales de la historia, Napoleón, Hitler, Zelensky, al final Zelensky se ven las caras con Rusia. se dice la pen y la pierden, porque Aníbal no fue a Rusia, porque Aníbal no, Aníbal no. Él sabía. claro, Aníbal no Podía- fue a Rusia. Él Eh, dijo, mira, ¿yo para qué? Él no se le había perdido nada allí. Claro. Bastante tenía que cruzar los Alpes, macho. El Cáucaso ya sí, eso. Total, que Alejandro I, que era el zar de Rusia por aquel entonces, estaba presionado por todos los estamentos de su sociedad para romper la alianza con Napoleón. Lo que pasa es que, claro, Rusia tampoco es que fuera... Es extensa, es extensísima, pero no en aquella época no era una potencia militar comparable a la Gran Armée, que digamos. O sea, la cantidad de soldados que tenía Rusia que podrían ser a lo mejor 400.000 comparados con los 600.000 que puso Napoleón en Rusia. Que no es que fuera la Gran Armée 600.000, que la Gran Armée llegó a tener algunos puntos hasta 1 millón de soldados, que para la Sí, época sí, son tremendo. soldados, ¿eh? En fin,
La tensión va aumentando entre las dos potencias, ¿no? Entre Rusia y Francia, y el 23 de junio Napoleón dice, mira, pues voy para allá, y ya está. Y pone el pie en Rusia, aún así, de que le habían advertido de que no lo hiciera, pero bueno, él lo hizo. Para eso intentó ganarse el apoyo de los nacionalistas polacos, que bueno, esto era un poco flipado. Al final pasa de ellos porque estos querían pues, todos los territorios rusos que según ellos pertenecían a Polonia, para formar otra vez el Gran Ducado de Varsovia, no sé qué, y dijo Napoleón, sí, bueno, ¿qué más? Fue Sí, un sí, poco, luego. fue un poco lo de Franco y Hitler, pero esta vez fue con Lewandowski y Napoleón, ¿sabes? Fue un poco... Pues sí, o sea, de flipadísimos los tíos. Les digo, mira, me está contando ella. Y también en Finlandia. Sí, 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 sí. Total, que al final pasó de ellos porque también temía la guerra con Prusia y con Austria, porque claro, a Austria y Prusia también les gustaba tener controladita Polonia, porque, bueno, pues están ahí cerquita y esas cosas. Polonia, ese estado del que tendremos que dedicar un Hostia, programa. Sí, la verdad que una tiene una historia de historia Polonia Historia estaría de muy Polonia. guapo. Sí, lo podíamos hacer, lo podíamos hacer. Luego se lo paso a los polacos que conocí allí para que me declaren persona non grata. Bueno, ¿qué hacen los rusos? Van a hacer exactamente lo mismo que luego hicieron con Hitler, la técnica de la tierra quemada. ¿Qué es esto? Pues mientras avanza el ejército napoleónico, ellos van destrozando la tierra, dejándola inservible, ya no solo que no dejen comida, sino que dejan la tierra inservible para que el ejército enemigo cada vez esté más dentro de territorio hostil y que no tenga nada con lo que salvaguardarse. Y no solo que no Eh, tenga nada, sino que en algún momento eso te obliga a retroceder, porque si va avanzando, no tienes suministro, en algún momento tendrás que volver a por ello. O Claro, sea, y tienes eso, que hacer una retirada más grande, porque no tienen claro, base en Rusia. exacto. Bueno, Francia aún así va a conseguir victorias importantes como las batallas de Smolensk o las batallas de Bodorino, pero llega a Moscú. Llega a Moscú y Napoleón se piensa que va a firmar la paz con el zar, pero a la ciudad le han metido fuego. A la ciudad le han metido fuego y allí no queda nadie. Y después de estar un mes allí esperando al zar, pues dice, mira, ya está, se marcha y esto es un error, ¿no? Es que se tenía que ir. Pero en las retiradas donde las tropas napoleónicas pierden la mayor parte de las tropas, o sea, de unos 600.000, así que salieron de Rusia 50.000. Claro, que en una ciudad arrasada no podía quedarse mucho tiempo porque Claro, no ¿qué iban a tenía hacer? al final víveres. Exactamente, eso es la técnica la técnica esta que comentaba de la tierra quemada, la verdad es que de su fruto. Eso, con el clima de locos que tienen allí, pues imagínate cómo estaba el ejército. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto es un fracaso. Entonces la alianza contra Napoleón pues, se va a hacer cada vez más grande. Prusia se une a lo que ya formaban pues, España, Portugal, Reino Unido, bueno, todas estas naciones que teníamos. Y aún así, Napoleón sigue controlando la situación. Va a vencer en la batalla de Dresde el 26 de agosto de 1813. Más tarde se unen a la coalición Austria, Suecia. Y en la batalla de Leipzig de 1813 vencen a Napoleón, que se va a retirar a Francia. Esto un poquito empieza aquí ya la hecatombe, porque ya retirándose a Francia, las tropas aliadas van a ocupar París el 31 de marzo de 1814. Napoleón va a abdicar el 6 de abril y el 11 de abril va a declarar el Tratado de Fontainebleau, que tiene dos cuestiones. Una, que renuncia a la soberanía de Francia e Italia y también que se va a imponer pues, su exilio, ¿no? Su retirada a la isla de Elba. Que bueno, pero todavía no ha terminado la cosa aquí, porque tú dices, ya está vencido, está en el exilio, está en... No, no. Este es lo bueno de Napoleón, porque es un personaje que no puede terminar sin un último sujétame el cubata, que es lo que es, Sin un que último es lo que es. capítulo, Sí, sí, sin sí, un estar último un capítulo día. desesperado. Él estaba un día en la isla de Elba y dijo: "Los viejos rockeros nunca mueren". Nunca muere. Sí, sí, se puso varón rojo a tope y se fue para Francia otra vez. Bueno, después de todo esto se va a unir una cosa muy importante que es el Congreso de Viena, también que va a querer restaurar la dinastía borbónica en Francia con Claro, Luis XVIII, que no sé dónde está el 17, pero bueno. el 17 era no sé No si lo era pusieron ahí por sobrino del medio. 16 o no lo sé, no lo recuerdo exactamente bien. Bueno, antes del Congreso de Viena, bueno, esto que tú ya estabas hablando de esa vuelta de Napoleón, que vuelve al poder a Sí, Francia, ¿no?
que se conoce como el imperio de los Sí, el Imperio de los 100 días, pero es que de los eso 100 días. iba ahora. Lo que decía es que justo en lo que Napoleón viene y va, ahí ya pues, empiezan a restaurar cositas, ¿sabes? Vale, Lo vale, que vale. estaba diciendo. Entonces, ¿Napoleón por qué vuelve? Porque el pueblo francés tampoco le gusta aquí que estén. Al final son los austríacos los que le están metiendo mano ahí, decidiendo lo que tienen que poner o no poner. Entonces, Napoleón, consciente de esto, del rechazo a a la restauración borbónica y demás, pues vuelve del destierro en 1815 y se prepara para tomar Francia. ¿Qué hace? El 20 de marzo llega a París sin uso de la fuerza, porque los que mandaban en Francia en ese momento mandan a tropas contra él cuando se supone que venía, y él con sus tropas detrás se baja del caballo, se acerca a los otros y le dice: que soy vuestro emperador, hermano. ¿Dónde va? ¿No os acordáis Claro, de Y, quién soy? y además eso que los Borbones tampoco, o sea, que se estuviesen portando muy bien con la claro. gente en Francia. El apoyo Entonces, popular lo tenía. Y de hecho, con respecto a lo que es los militares, el ejército lo tenía en un estandarte. O sea, a pesar de haber caído, había conseguido victorias enormes. Pues eso, no le hace falta ni pegar un tiro. Llega a París con sus tropas y con las que le habían mandado en contra. Y comienza el Imperio de los 100 días. Bueno, él instaura una nueva constitución, pero empieza otra vez la guerra con los aliados, así que tampoco es que duró mucho. Y pues al final no queda otra cosa que plantar cara con las tropas que tuviera en la batalla de Waterloo, de sobra conocidas por todo el mundo, el 18 de junio de 1815. Pues, y aquí termina Napoleón, porque ya lo destierran ya no a la isla de Elba, que está, si no me acuerdo mal, en el Mediterráneo, ¿no? estaba al lado, sí, está cerca, vamos, que por eso volvió, Cerca que de Francia. Claro, está cerca. cerca de Ya, Italia también, entre Francia e Italia. Sí. claro, ya lo destierran en la isla de Santa Elena, que esta ya no está tan cerca. Esta ya está por las costas africanas, En mitad del en Atlántico, mitad del creo. Atlántico. Entonces, bueno, pues ahí se queda ya, dicta sus memorias Pero allí. sí, ahí es donde él va a generar todos sus escritos mayormente, ahí Claro, se va para a el ver tiempo, su porque forma de pensamiento. le quedaron 6 años hasta que se murió. Que bueno, Que que se con la murió muy muerte. joven. Sí, que se murió en 1821 con, bueno, sí, 31 de 21 con 52 años. Se Sí. murió. O sea que Él tenía un cáncer de estómago finalmente. eh, hay también teoría que dice que posiblemente lo envenenaron con arsénico, porque el estudio del pelo también dice que tiene dosis súper altas, no sé qué, por, y lo, por lo visto cuadran intentó los también síntomas, ¿no? suicidarse. Pero vete tú a saber lo que pasó. Por lo Vete tú a visto saber. también intentó, eso estuve escuchando en el podcast del abrazo del oso, que él se intentó suicidar tomando opio y belladona y tal, pero que como tenía el estómago malo de su enfermedad estomacal, pues lo vomitó, ¿no? Sí, Y no sé si eso fue incluso en el destierro de Elba antes, no recuerdo bien, pero bueno. No lo sé. tendría que ser tremendo saber qué pasaría por la cabeza del que en su momento fue el dueño de Europa, verse en una isla en mitad del Atlántico completamente Allí. desaparecido y fuera del mapa. Hombre, él ya pues no volvió a ver a su hijo, su mujer ni nada, pero solo no estaba, porque como sabía, él se había ido antes de Elba, aquí dijeron de Santa Elena no te vas. Y por lo menos eso escuché en el podcast de que apunté los datos porque me pareció sorprendente. Vigilaron la isla con 2.280 soldados, cañones y bergantines que estaban por ahí vigilando. O sea Vete de Guantánamo. Yo, hermano. que ese ya no se escapaba de ahí. No, de aquí no te vas. No. Y en Digamos cuanto que a lo que al se levantaba la principio, nevera cuando tenía, no me sepa, con una cerveza o algo, y los soldados, ¿dónde va? Iba por la noche a mear y tenía 4 guardias durmiendo a cada lado de la cama. que lo que habíamos dicho antes de dónde estaba enterrado, y esto quería decirlo porque me parece un genio, él no tenía claro dónde quería ser enterrado o algo así. Bueno, En que teoría, él quería que lo quemaran y tiraran la ceniza en el Loira o algo de esto, creo, en el Sena. yo eso no sé. Lo que sí sé, que él lo que no quería era, él temía que al final estuviese enterrado en Gran Bretaña. Es lo que no quería. Él no quería acabar allí. Hombre, como una persona sabia. Y en eso lo respeto, bueno, la verdad. Y luego es curioso porque su hijo creo que está enterrado donde él está ahora, si no me equivoco. Sí. Y creo que Hitler, cuando estuvo ahí, creo que lo movió para dar... no recuerdo muy bien la historia, pero fue como un favor, un regalo que le hizo a la Francia de Vichy, que era el estado... Bueno, era la Francia satélite de Hitler, por La así Francia decirlo. ocupada, sí. Por ahí también Hitler hizo algo con el hijo lo movió de sitio, no sé, no me acuerdo, pero vamos, que todo al final Sí. está súper unido, o sea, en la historia, todo esto.
al final está enterrado eso, lo que hemos dicho, en el Palacio, cuartel, De los inválidos. sí, de los Inválidos, allí en París, que es un edificio que construyó Luis XIV, si no Sí, recuerdo mal, para dar sepultura a grandes personajes del ejército, demás, a los sí, caídos y sí. eso. Era una iglesia. Ahora creo que está desacralizado y que sirve de Sí, otra cosa. puede ser que en algún momento Sí, fuese una iglesia seguro, porque sí, la, la sí. fa- la fachada y demás lo tiene pinta, pero Mm, no sé si ahora es como una especie de eso, de palacio o algo así raro. sí. Y Bueno, en la torno a tumba está Waterloo. chula, es como una especie así de bloque, así, buscarlo, y yo, que está curioso. Es Pero Pondremos la bonita, es imagen. bonita. ahí está Napoleón. Y una cosa de Waterloo, porque siempre se tiene como la gran super derrota. Es que Waterloo, para empezar, Napoleón ya en ese momento tampoco que quería expandirse mucho más. Pasa que ya, aún así, fueron a la guerra, ¿no? Porque eso tenía que quitar del medio. Y es que Waterloo salió mal porque se entendieron mal entre los generales y los mandos y tal, ¿sabes? Pero es que la derrota fue dura, pero es que tampoco que fuese, en plan, no fue una derrota que perdiese ahí todo el ejército, fue más Sí. el símbolo. Y es que ya ahí le hicieron una cerrona, porque es que le dijeron a Francia, eh, no damos la paz hasta que Napoleón se vaya. Y ya Francia entendió que si estaba Napoleón, pues eso suponía guerra. Y al final fue un poco así, que al final fue un poco triste, porque no fue Mm, tampoco muy heroico por parte de, sí. de los aliados, ¿sabes? Que ya no había más que hacer. No fue Ya, una derrota decisiva, como se quiere vender mucha. Porque al final esto va por cómo vende el catastrofismo y todo eso. No fue Exacto, sí. como por ejemplo, que hemos hablado mil veces aquí de la caída del Imperio Romano, de ahora va a llegar Odoacro y va a deponer al emperador romano, que hasta ese momento Macro. era una brillantez y eso era el dueño del mundo. No, en ese momento el Mm, Imperio Romano y el emperador romano ni pinchaba ni cortaba. Pues digamos que Waterloo, que vende mucho y queda muy romántico, muy bonito, como el fin de Napoleón, como la derrota final, realmente venía ya prácticamente derrotado. Era, También el la, pueblo eh, francés, era el claro. último baile, ya está. Claro, Sí, The Last Dance. Era el de propio las pueblo Dance. francés Le le hicieron dice una canción. que abdique, es que es el propio pueblo francés que pide esto al final. Es que Mm. es un final, bueno, más que heroico, más que más que de una epopeya heroica, lo veo más de una tragedia, pero bueno, Un final anunciado. sí. Una cosa importante también que lo voy a leer literal de lo que dice el tipo este, Juan Pablo Fusi, el tipo este, ¿sabes? Como si no fuera nadie importante, ¿sabes? Como si no En fuera breve, catedrático de historia contemporánea. exactamente. En breve historia del mundo contemporáneo, no. O sea, si por lo que sea no está escuchando Juan Pablo, ¿está muerto o no? No. No, sigue ¿O vivo, no? sigue vivo. Vale. Que, con todo el respeto, que no. Este hombre dice que, a ver, y esto también es muy importante a tener en cuenta, porque es también lo que decía Marx, ¿no? Que Napoleón se creía que, no Napoleón, sino que España parecía un pueblo sin pulso y demostró que estaba lleno de vida, y es lo que se encontró un poco Napoleón. Bueno, pues Juan Pablo Fusi dice que su gran error militar de Napoleón fue no entender el nacionalismo popular europeo. La resistencia que encontró en la guerra de España y la invasión de Rusia fue la verdadera causa de su derrota. Sí. Y es que también tiene mucho sentido, porque al final aquí España no era nadie para hacerle frente a la Gran Armée, pero con dos cojones sí se lo hicieron, porque al final fue una guerra de yo, hermano, que hace esto aquí, francés de los cojones. Sí, sí. Y Bueno, y un fueron los poco. que Sí, infundieron eh, la seguridad a Europa también, de decir lo que hemos dicho, coño. Claro. O sea, que no solo fue mm. importante que lo derrotaron, que fueron los primeros que lo derrotaron. Mm. Bueno, es que dos, y ya como un poco como reflexión final, porque ya sobrepasamos la hora. Dos de las ideas principales del siglo XIX, que van a ser el liberalismo y el nacionalismo, las infunde el imperio napoleónico. El liberalismo, porque como ya hemos visto, el propio Napoleón es un hijo de la revolución y los ideales de la revolución francesa los va llevando el imperio napoleónico allá donde va. Y el nacionalismo, porque esos países, esos lugares ocupados por el imperio napoleónico, al final sienten un sentimiento de unión, de rechazo de la ocupación francesa, que es lo que ocurre en España, perdón. Y en España el nacionalismo, como lo entendemos a día de hoy, tiene ese punto de partida en el rechazo a la ocupación francesa y el vamos a unirnos todos para echar de aquí Claro. a Napoleón. Claro. Es cuando nace la Claro, nación española por exactamente. constitución, Ahí por está la llamarla corte así. de Cádiz. Claro, joder. Por eso yo digo siempre
cuando hablamos del 12 de octubre como el día de España, ¿no? Aunque sea el día de la hispanidad y eso, que para mí es mucho más simbólico el 2 de mayo, porque Claro, realmente es ese levantamiento como nación hacia la ocupación francesa, ¿no? Si hay un sentimiento ya de nacionalismo español como lo conocemos a día de hoy, ¿no? totalmente. Es que hasta Inglaterra, que es su mayor enemigo, se vuelve liberal. Es que, o sea que... Pero, Rafa, no solo en Europa, hay que entender, y Claro. ya con esto cierro yo mi parte de opinión, es que Napoleón va a influir en todo el globo. Es que no solo en Europa, es que las revoluciones liberales que se dan en América, que desencadenará en que poco a poco lo que quede en el Imperio Español desaparezca, esa independencia. En Oriente, todo el tema de haber estado en Egipto, eso no pasa desapercibido. En Egipto va a surgir un nuevo Estado egipcio. En Asia también se va a ver influida por todos estos cambios. Es que siempre hablamos mucho de Trafalgar, Waterloo y Austerlitz, pero es que también hay que hablar de, yo qué sé, de Nueva Orleans, de Alejandría, de Buenos Aires, ¿sabes? Influye en todo el globo y es que Sí, sí. construye la historia del siglo XIX y en gran parte del siglo XX, tanto en América, en Hispanoamérica, como en Europa y en gran parte también de Asia y en el Mediterráneo. O Sí, sea, sí. todo. Es que el propio Bolívar, su gran referente es Napoleón, aunque luego termine un poco desencantado con él porque Napoleón termina convirtiéndose en emperador y eso como que desencanta un poco a Bolívar, que luego realmente Bolívar lo que va a seguir en su carrera política es intentar No, asemejarse a Napoleón en lo que máximo que pueda. La Gran Por eso Colombia digo, era, vamos, por eso digo, era... por eso digo. Realmente es un Napoleón hispanoamericano. Él busca ser eso. Y esto hace que Inglaterra se posicione como potencia. Entonces, o sea, que Napoleón influye incluso en construir que su mayor enemigo ahora se quede con todo el terreno. Y Totalmente. eso también influye, joder, en la India, por decirte un ejemplo. Es que Mm. Napoleón, porque al final la historia es consecuencia, son antecedentes y consecuencias, ¿no? No son hechos aislados. Pero es que para mí me parece sorprendente esto, ya no solo Napoleón en sí, sino todo lo que la guerra napoleónica encierra, es todo esto, que al final construye ese mundo. Y Napoleón, hay una frase que tiene que se la dijo a su hermano. Él dijo, estoy llamado a cambiar el mundo. Fue cierto, pero es que yo creo que él no fue consciente de todo lo que Sí, cambió finalmente. totalmente. El curso de la historia. Es que el mundo que conocemos en la actualidad, que al final, el mundo en el que vivimos a día de hoy, sus características principales nacen en el siglo XIX, su estructura nace en el siglo XIX. Y todos esos cambios al final fueron implantados gracias a la labor y a la figura del propio Napoleón. Es que yo creo que es una de las figuras, de verdad lo pienso, más trascendentales de la historia de la humanidad. Sí, posiblemente lo sea, claro. A nivel occidental seguro y a nivel mundial, pues Claro. no, también, o sea, no sé. Al final, es que en ese momento el mundo ya estaba lo suficientemente conectado como para que se viese influenciado Sí. por todo esto. Y en un momento de la historia en el que el continente europeo tenía la primacía total. Entonces, Sí, eh, claro. a día de hoy sí hay otros lugares del mundo. De hecho, la propia Europa a día de hoy está en un lugar secundario de Mm. importancia dentro del mundo, pero al final del 18, principio del 19, pues estamos viendo cómo Napoleón influye en Hispanoamérica, porque es que Hispanoamérica es parte de España en ese momento. Entonces, Y Europa está en un lugar secundario y la potencia, aunque en decadencia, Estados Unidos, y Estados Unidos surge como país de estas ideas también, ¿no? Porque, exactamente, o sea que efectivamente. al final Sí, aunque la ahí Revolución está, Americana al final sea... es antes que la Revolución es Francesa. anterior, pero bueno, Pero son más o menos. las ideas liberales de estas. Pero es hija de la ilustración Es hija de la del ilustración, 18. al fin y al cabo. Claro. Sí, bueno, que eso también daría para hacer un programa porque los ilustrados los tenemos como si fueran los máximos líderes del pensamiento liberal y no sé qué, no sé cuánto, y lo que hacen es decir ideas que eran del siglo XVII, que son las ideas de la Sí, sí. división de poderes de Locke, Mm.
y las cosas estas que decían el pacto social y demás, el naturalismo y todo este tipo de cosas que son cosas del siglo XVII, que no son... Sí, No, sí. y que no las francesa se inventan inspira ellos. en la americana, y la francesa se inspira en la americana y tal, pero bueno, Claro. ya hasta que Napoleón, pues ahí está, tío. Y ahí está, ¿no? Lo hemos visto 1000 veces en películas, videojuegos, lo que sea. Pues ¿Sabes tú por también ahí? la cultura popular lo ha cogido. Todo el mundo lo conoce, o sea, creo que poca gente que su realidad material haya dado, haya podido acceder a información o a una educación o tal, no puede no conocer a Napoleón, ¿no? O sea, puede no conocer Sí. su historia, pero supongo que todo el mundo. De hecho, mira Pues, que el siglo XX ha dado personajes históricos de gran importancia. Yo creo que no hay un personaje en el siglo XX que pueda ser más conocido a nivel mundial, que esté más integrado en la cultura histórica de la gente que Napoleón. Hombre, está Bertino Forne, tío, ¿qué dices? Bertino Forne, efectivamente. No, hombre, cabrón. Pero, coño, hombre, el siglo XX es que tiene bichos que los conoce todo el mundo también. Está Hitler. ¿Tú crees que a nivel mundial hay más gente que conozca a Hitler que a Napoleón? Pues pueden darse la mano, ¿eh? Pueden darse la mano. Yo, seguro que en Estados Unidos, seguro que Hitler saben quién es casi todo el mundo. Pero seguro que Napoleón no saben quién es todo el mundo. De hecho, no saben la mitad ni dónde está Francia. Eso es que me juego la cabeza. se creen que España es México, o sea que... Sí, claro. O sea, no hay más que ver el juego nuevo este de Pokémon, ¿no? Que parece que te inspiran en España. En Francia creo que sí Y, que sale, y conocen salen, a los, y Napoleón. salen los tíos con gorros mexicanos y cosas así. Y digo, vale, sí. España de hace unos siglos, hermano. Pero eso, Napoleón lo conoce todo el mundo, pero en Estados Unidos no. Entonces, ¿es parte del mundo Estados Unidos? Eso da para 3 programas. ¿Los estadounidenses conocen a alguien? Pues yo O sea, creo que aparte de dar vendedor de armas, no lo sé. porque yo creo que la sociedad media estadounidense no conocerá ni a sus propios personajes históricos. Yo qué sé. Se me da igual, es como el chiste, ¿no? Si se cae el vacío un estadounidense y ¿qué pasa? Me da igual. Me da lo mismo. Pues no sé si tenéis que apuntar algo más o damos ya por finalizado el No, programa. ya está. Yo creo que Ya está bien. ya le hemos comido bastante la oreja a la gente. Pues bueno, yo creo que ha quedado un programa bastante chulo y que hemos hecho este repaso que teníamos pendiente de hacer de la figura de Napoleón y cómo influye a nivel político y a nivel ideológico en la Europa y en el mundo de su época, que nos llega hasta hoy. Y nada, espero que os haya sido sencillo de seguir este recorrido que hemos hecho y que hayáis disfrutado con el programa. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanitas con otra nueva historia y toca despedir, como siempre, pues a mis 2 compañeros, tanto a Dani como a Antonio. Pues hasta la próxima. Pues nada, señores, hasta el siguiente programa. Ya está. Lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Legio Novena Radiofónica, un programa de historia, pero en plan guay, realizado por Daniel Caparrós, Rafael Cortés y Antonio Murillo, en Paradigma Radio.